Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Aquí saludándolos en una transmisión más. Yo soy Elizabeth Estrada, creadora de ELIAP, Psicología Holística y Autodescubrimiento. Más que psicología, una filosofía de vida. Bueno, pues aquí saludándolas a todas y a todos los que se están conectando. Saludos, Maribel, buenas tardes. Gracias por conectarte. Quiero platicar, hoy quiero charlar con ustedes acerca de un tema que pues ya estamos como que tocándolo, estamos sobre esas fechas, eh, un tema sobre los duelos y las pérdidas. Yo además de ser psicóloga clínica holística, terapeuta transpersonal, soy tanatóloga. Entonces, este es un tema que me interesa bastante tocar con ustedes, charlar, porque pues son temas que regularmente callamos, evadimos o de alguna manera como que los vivimos de manera silenciosa, ¿no? Entonces, hablemos de duelos y pérdidas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pérdida? Fíjense, pérdida es todo aquello que se termina o desaparece de nuestra vida. Es todo cambio, transformación o el final de algo. Cuando hablamos de pérdida, automáticamente nuestra atención se va a la parte de la muerte, a la parte de haber perdido a un ser querido, por ejemplo, y no tiene que ser solamente esa situación, la pérdida. Pérdidas, desde que nacemos vivimos pérdidas. La pérdida es parte de la vida. Cuando nosotros firmamos el contrato de vida, estamos firmando el contrato de pérdidas. Entonces, cada etapa que se termina en nuestra vida, cada final, cada ciclo, cada final de alguna relación, cada final de una etapa, cada final de un proyecto, cada final de algo laboral, cada desprendimiento, cada que nos movemos de algún lugar de residencia, cada que nos desapegamos de algo, de alguien, estamos viviendo una pérdida. Estamos formando parte de un cúmulo de pérdidas. Yo siempre he dicho que somos la suma de nuestras pérdidas y de cómo reaccionamos o las enfrentamos. Entonces, bueno, pérdida, cuando hablamos de pérdida, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con algo que ya no está en nuestras vidas, con algo que desapareció, con algo que se terminó, ¿sale? Independientemente de si fue causa por muerte, por enfermedad, que así tuvo que ser y por otras situaciones, ¿no? Entonces, esa es una pérdida. ¿Y qué es el duelo? El duelo es lo que vivimos posterior a la pérdida. El duelo es las situaciones que enfrentamos, tanto internas como externas, tanto emocionales como factores sociales o factores externos, después de que hemos vivido una experiencia de pérdida. ¿Sale? Ese es el duelo. Entonces, voy a comenzar por hablar del duelo desde una perspectiva, digamos, subjetiva, porque el duelo no es como estandarizado, no es algo que se viva así, que lo vivamos así de esta manera todas las personas, no. El duelo es algo meramente subjetivo, es personal, es único. Nadie, absolutamente nadie, puede sentir lo que tú estás sintiendo detrás de una pérdida. Nadie. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú eres única, tu historia es única, tus herramientas son únicas y los factores que involucraron, que integraron esa pérdida son únicos. Entonces, el primer error que cometemos cuando vivimos una pérdida es el sentir que nadie nos entiende y que todo el mundo tiene que entender por lo que estamos atravesando o el dolor del que estamos atravesando. Y esto no es posible porque nadie sabe, ahora sí que lo que sientes que uno mismo, ¿no? Entonces, que la persona que lo está atravesando. Entonces, no esperes que los demás te comprendan o te acompañen en tu duelo como tú quisieras, porque no se puede, porque ellos, todos los demás lo hacen desde su lugar, desde su propia historia y desde sus propias herramientas, y tú lo estás viviendo conforme tu lugar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos transitando por un duelo, que estamos transitando por una situación de dolor y expresarlo, ¿vale? Entonces,
Aquí, por ejemplo, yo te invito a que si has tenido, porque todos, no hay persona, no hay ser humano en esta vida que no hayamos ya experimentado algún tipo de pérdida. Y si estás atravesando por una situación así, o si estás acompañando a alguien que está atravesando por una situación así, primero entender, aceptar que es parte de la vida y aceptar que es un proceso al que le llamamos duelo, reconocerlo y aceptar también que es único y que la persona que lo está viviendo que no podemos influir o influenciar a la persona que lo está viviendo, ¿sale? Entonces, una de las herramientas, fíjense, una de las herramientas terapéuticas más valiosas en este tipo de situaciones, y yo pues me atrevería a decir que la mayoría de lo que nos sucede, de la mayoría de las cosas de las experiencias de las que atravesamos en la vida, es el poder de la conversación. La conversación tiene un poder terapéutico, catártico y sanador invaluable. Si nosotros no hablamos, si no conversamos, si no expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, las emociones que experimentamos, difícilmente vamos a poder conectar con nuestro dolor. Entonces, hay que hablar, hay que comunicarnos, hay que expresar. Ese es el primer, digamos que el primer paso que yo te sugiero que hagas es habla, exprésalo, comunícate. Y si no tienes, si crees o sientes que no tienes alrededor a las personas indicadas o que no te entienden o que no te permiten expresarte o hablar, porque luego pasa de esa manera. A veces las personas que nos rodean nos quieren tanto que no nos quieren ver dolidas o no nos quieren ver tristes o les puede mucho que conectemos con nuestro dolor y entonces comienzan como a reprimirnos en el, no, ya no hay que hablar de esto o no, ya mejor piensa en otra cosa o no, ya no llores o no, ya no hables de esto y entonces empiezan como a querer reprimirnos, ¿no? Suprimirnos. Entonces, no, sino todo lo contrario, hay que hablar, hay que expresarlo, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, Maribel nos comenta, yo perdí a mi hijo, perdón, 16 años, a mi hermano y a mi papá. Uy, sí, Maribel, sí, la verdad es que, fíjate, yo te voy a decir una frase, una de las frases que más me llenan el alma y que más me gustan, dice, las personas más amorosas, más sensibles y más nobles que he conocido son aquellas personas que han vivido la pérdida y que han vivido situaciones de dolor. Y la verdad es que es así, ¿sí? Entonces, la pérdida, el dolor nos conecta con nuestra vulnerabilidad. Cintia, saludos. O si lloras no lo vas a dejar descansar. Sí, exactamente, claro. Son muchas cosas, son mitos y son reacciones también de las personas que acompañan a la persona que está viviendo la pérdida. Pero fíjense, es, todo es como que muy bien intencionado, no se sabe. Lo que pasa es que este tipo de temas son tan estigmatizados y tan poco tratados y poco tocados, tan sensibles, que luego la gente siempre, fíjense, esto grábenselo muy bien, la gente siempre va a opinar desde su propia historia, desde su propia perspectiva y desde su propia conexión. Entonces, si la gente siente dolor al conectar contigo, no va a querer que tú conectes con el dolor. Entonces, por eso las personas que más nos quieren nos tienden a reprimirnos en el ya no hables de eso, ya no llores, y esto precisamente, sí, es esta parte, fíjate, esta parte básicamente nació como que de la religión, en esta parte, no los vas a dejar descansar, pobrecitos, porque si lloras, ¿no? Y eso no es cierto. Ellos ya están descansando, independientemente de si lloras o no lloras, ellos ya están descansando. Entonces, la verdad es que la forma en la que expresamos el dolor, hay otra frase que me encanta que dice, el dolor se agota, el dolor se llora, el dolor se saca. Y si no sale a través de las lágrimas, imagínense cómo más puede salir. Si no sale a través de la conversación, a través de la comunicación, a través de la expresión de las lágrimas,
cómo va a salir. Acuérdense que la mayoría de las enfermedades físicas o mentales, emocionales, son provocadas por una supresión de emociones, porque suprimimos nuestra emocionalidad, ¿vale? Entonces, hay que comenzar, yo sí los invito a comenzar a acabar con este estigma, con esta necesidad de bloquear las emociones, de bloquear el contacto con el dolor, ¿sale? Esto no nos trae nada bien, no nos hace nada bien. Cel Godínez, una pérdida no es simplemente el que no tengas a una persona porque murió. La pérdida o el duelo en ocasiones puede ser aún con la persona viva. Sí, exactamente. Exactamente, Cel. Acuérdense que, como lo estábamos comentando desde un inicio, la pérdida es cuando ya no está algo que tenías, por alguna razón, ¿sale? Cuando algo se terminó, cuando algo se concluyó, cuando algo a lo que estábamos apegadas, desaparece en nuestras vidas. Ahí es cuando estamos viviendo las pérdidas. Gracias por conectarse a todos, a todas. Si tienen alguna duda, un comentario, con toda confianza, aquí lo checamos, ¿vale? Entonces, dos herramientas principales terapéuticas que se sugiere comiences a desarrollar cuando estás atravesando por un duelo: la conversación, el poder de la conversación y el contacto con tus emociones, con tu emocionalidad, la expresión de estas. Y generalmente, ¿cómo lo expresamos? Bueno, pues llorando, ¿no? Entonces, como les comentaba, las personas generalmente van a proyectar sus propias necesidades en ti. Entonces, cuando te piden algo, es porque es la necesidad de esa persona, no la tuya, ¿sale? El ya no llores, el ya no te pongas triste, el ya no hables de eso, el es que deberías hacer esto, es que el deberías de hacer lo otro, todos los deberías, todo viene desde la propia necesidad de la persona afuera, no desde la tuya, ¿sí? Entonces, fíjense bien, cuando existe algún final, el final de algo, la pérdida de algo, incluso de alguna etapa de tu vida, por ejemplo, también quienes somos mamás, y esto generalmente no lo vemos desde esa perspectiva, cuando nos convertimos en mamás, pues perdimos a la persona que eras antes de ser mamá. Y entonces le estás dando como que la bienvenida a una persona completamente diferente, ¿sí? Entonces, cada vez que cerramos una etapa, que concluimos algo o que perdemos algo, que llegamos a un final, muere también la versión de ti antes de ello. Fíjate, o sea, a ese punto debemos de ser conscientes y de hacer conscientes la pérdida y darle la importancia al duelo que se tiene que vivir, que se tiene que elaborar y que se tiene que expresar, ¿vale? Porque yo era una antes de que me ocurriera esta situación, y después, posterior a esta situación, soy otra. Entonces yo perdí eso que perdí y me perdí a mí en aquella versión, ¿sí? Entonces, esa es la importancia, en ello radica la importancia de elaborar los duelos. Y entonces vamos por la vida terminando una etapa y comenzando otra. Y bueno, por ejemplo, en este ejemplo que les comenté de cuando somos mamás, así de, bueno, pues ya soy mamá y ahora tengo que echarle ganas porque ahora soy mamá, ¿no? Pero no me despedí de la que yo era antes de, no viví ese proceso de duelo, ¿no? Entonces vamos por la vida acumulando procesos, si se fijan. Vamos acumulando pérdidas y vamos acumulando también incluso pérdidas de nuestras versiones en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con el dolor? Esto también es bien importante tocarlo y que quede entendido que el dolor no desaparece, no se supera. Esa palabra, ay, como me resuena, ¿no? Una pérdida no es que la superes o no es que ya te deje de doler, o no es que ya no te vuelva a doler. Lo que sucede con el dolor es que lo resignificas y aprendes a vivir con ello. Porque ese vacío que se quedó en ti, o esa herida que se quedó en ti, o lo que hayas vivido, ahí va a estar,
¿sale? Es como una cicatriz, es como cuando te operas, cuando te caes, te raspas y te hace una cicatriz y te operas, ahí va a estar. Y eso te va a recordar lo que sucedió en ese momento. Y así sucede con el dolor de una pérdida. Ahí va a estar. Y quizás años después vas a escuchar una canción o vas a ver una película, y vas a conectar con el dolor. De una manera diferente, sí, pero no es que como con una varita mágica, ya no existe, ya se desapareció. No, va a formar parte de tu vida, va a formar parte de tu historia. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ello? Se resignifica. ¿Y qué es resignificar? Es aprender a que esto que viví, o sea, por ejemplo, como nos comparte Maribel, yo perdí a mi hijo, perdí a mi hermano y a mi papá. O sea, imagínense cuántas cicatrices trae ella ya, Maribel, y, y, y con qué aprendizajes de vida está ya viviendo, ¿no? Cuánto dolor resignificándose. Todo esto que es resignificar es el convertirnos en mejores personas cada día. Es el entender que si yo tuve que vivir esto, es para algo en mí, ¿sí? Es para un crecimiento personal mío, es para algo más fuerte que yo, más grande que yo, que me está indicando que yo vine a esta vida a algo, que yo tengo un propósito a algo y que mi dolor me va a ayudar a encontrar ese significado en mi existencia, ¿sí? Entonces, fíjense, cada persona sabe lo que debe hacer para vivir su dolor. Nadie te conoce mejor que tú y tú eres el único que sabe lo que le haría sentir mejor. Acuérdense, la gente siempre va a opinar, la gente siempre te va a decir, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, ya no deberías hacer esto, pero nadie sabe realmente lo que le hace bien o le hace mal más que tú, lo que necesitas hacer o lo que no necesitas hacer. Si bien es cierto, sí existen etapas del duelo, sí existen pues etapas con las que transitamos, ¿no? Lo que nos habla la psicología, de lo que nos habla la tanatología, de lo que nos habla todo esto. Sin embargo, nadie nos dice que puedes atravesar por todas las etapas de un momento a otro y en un periodo de, no sé, quizás 8 o 12 horas, ¿no? O sea, acuérdense, no existe una receta secreta para nada y no existe reglas para nada y no existen, mira, ahorita estás del punto A, vas a pasar al punto B y del punto B al punto C, no. Como la vida misma, el duelo mismo se vive así, ¿sale? No es lineal, no es hacia arriba y no es que avances y sigas avanzando. No, puedes avanzar y retroceder y puedes seguir subiendo y puedes caer y puedes seguir, o sea, es así, es como la vida misma, ¿sí? Entonces, es tener bastante paciencia con uno mismo, compromiso con uno mismo, y una de las palabras que más me gusta, no solo por su significado, eh, eh, sino también por el contenido energético, que es bastante compasión hacia uno mismo, ¿sí? ¿Qué es la compasión? La compasión es entender que soy un ser humano vulnerable y abrazar mi duelo y abrazar mi vulnerabilidad y abrazar mi dolor, ¿sale? Entonces, en la medida en la que yo misma vaya siendo compasiva conmigo misma, voy a expresar eso hacia afuera y entonces las personas van a saber cómo tratarme o cómo acercarse a mí. Entonces, las pérdidas las procesamos de diferente manera, sin embargo, al final todos buscamos lo mismo. ¿Y qué es lo que buscamos? Tratar de encontrar un punto de estabilidad, un punto de normalidad dentro del caos que estamos viviendo interno, es tratar de encontrar la mejor o la mayor normalidad en nuestras vidas. ¿Sale? Llegar a la etapa final de aceptación, nos guste o no la realidad que estamos viviendo, pero la debemos de aceptar, la tenemos que aceptar, ¿sí?
Entonces, ¿cuándo sé que estoy resolviendo mi duelo? Bueno, pues cuando logro encontrarle el sentido a lo que viví. Cuando yo logro encontrar el sentido a eso tan duro o tan difícil que viví, es cuando comienzo ya a elaborar mi duelo, a procesarlo. Y bueno, pues voy a ir cerrando con esto que también me parece muy importante comentar, y es el valor de la impermanencia en nuestras vidas. Debemos de crear conciencia y de saber y reconocer que si hay algo que realmente existe en la vida y que es seguro que todos vamos a atravesar por eso en diferentes momentos de nuestra vida, es la impermanencia. La impermanencia de algo, de lo que sea. Todo, acuérdense, todo lo que se inicia se tiene que terminar en algún otro momento. Todo inicio tiene un fin, la vida misma. Entonces, hay que vivir con la conciencia de que existe la impermanencia, y como existe la impermanencia, entonces vamos a vivir enfocadas en el día a día, en el hoy, para lograr disfrutar con la mayor, con la mayor atención y con nuestro ser enfocado en lo que en ese momento estamos viviendo, porque no sabemos qué se va a venir al día siguiente, ¿no? A mañana o más tarde, no lo sé. Entonces, yo sí las invito de verdad a que ahora que, bueno, que vamos a vivir, se viene el 2 de noviembre, que celebramos aquí en México el Día de Muertos, que se vienen los festejos de Navidad, de Año Nuevo, que conectamos con nuestra vulnerabilidad con todas estas fechas y conectamos con los seres que ya trascendieron, con los seres que ya no están físicamente aquí en este plano. Conectemos también con nuestra humanidad, con nuestra vulnerabilidad, con nuestro dolor, que no nos hace más que crecer y aprender y trascender y resignificar nuestra vida y nuestra existencia. ¿Vale? Bueno, pues yo les agradezco que se nos terminó el tiempo, pero sí quería comentar, platicar acerca de este tema. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con toda confianza, contáctenme. Les invito a que visiten mi página web www.eliapsicologiaholística.com. Suscríbanse a mi página web. Hay un aula virtual en donde tengo talleres en línea maravillosos. Uno es acerca de la alimentación consciente, mi cuerpo, mis emociones, y el otro es sanando mi vínculo con mamá y papá. Son talleres muy, muy lindos que les van a acompañar a sanar muchísimas cosas. Y también, déjenme les aviso que está ya próximo a salir mi libro, que se llama Cuando la muerte me enseñó a vivir. Y hablo precisamente acerca de cómo una pérdida, cómo el dolor llega a hacerte trascender y llega a hacerte de alguna manera resignificar tu vida, plantearte toda tu existencia nuevamente y resignificarla. ¿Sale? Entonces, ya que salga mi libro, van a ver, lo van a ver por ahí en redes, promocionado y demás. Se los recomiendo muchísimo porque abordo precisamente todos estos temas. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias a quienes se conectaron. Muchísimas gracias, Maribel, Cintia, Cel, muchísimas gracias. De verdad, les mando un abrazo enorme, un beso grande. Y bueno, pues seguimos en contacto. Si quieren que aborde algún otro tema y demás, mándenmelo por ahí por chat o por inbox y nos seguimos viendo. Les mando un abrazo enorme y disfruten los festejos, las celebraciones y las conmemoraciones que se vienen. Besos.